Hey, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos un día más a su canal de Aquarofilia Aqua Infinity Channel. El día de hoy pues vuelvo con un tema que quizás no haya explicado bien o que quizás por algunas cuestiones en el canal pues no están ahorita sus videos. Pero voy a hablar acerca de cómo iniciar un acuario plantado y por eso es que tenemos esta hermosa vista de este tanque, es mi tanque plantado. Eh, yo no llevo bastante tiempo en el acuarismo del acuario plantado, pero llevo aproximadamente yo creo unos 8 meses, 9 meses en ello y he tenido resultados pues bastante buenos. He tenido tanques muy bien conservados que han reproducido planta y yo he dado muchísimas plantas a varios compañeros de hobby. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del acuario plantado. Entonces, el acuario plantado consta, yo diría, de 4 pilares fundamentales. El primero de ellos es la iluminación, la filtración, el sustrato y lo que tiene el tanque. ¿A qué me refiero? Es a la fauna que tenemos dentro del tanque. Me refiero a plantas y me refiero a peces. Primero, vamos a hablar acerca de lo que viene siendo la iluminación. Es importante mencionar que este video va a ser un poco largo y que quizás se lo vaya subiendo en partes, porque sí es muy extenso los temas de los que vamos a empezar a hablar. Pero bueno, comenzamos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en un acuario plantado es que los requisitos de luz son exageradamente altos. ¿Por qué? Porque tenemos una demanda por parte de las plantas para poder hacer la fotosíntesis. La fotosíntesis, como ya saben, es el proceso de alimentación que tienen los organismos eh, que son las plantas. Entonces es por ello que tenemos que tener ciertas características muy puntuales en cuanto a las plantas que tengamos, ¿sí? Cabe recalcar que hay muchas plantas que ocupan iluminaciones exageradas y hay otras que ocupan iluminaciones un poco más modestas, por así decirlo, pero que en general son acuarios de una alta demanda de luz. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es, pues, qué cantidad de luz se le agrega. Mucha gente no entiende este concepto de cantidad, porque al final del día la luz no es algo como que podamos pesar, pero que sí existen medidas que se llaman lúmenes. Los lúmenes son la unidad de, o sea, de iluminación o de intensidad que tiene nuestra lámpara. Es importante también que muchas personas lo suelen usar como watts, o sea, usan el término de medición watts, pero eso ya es aparte. En general, lo que tenemos que saber es que las plantas van a haber de dos tipos, o sea, al menos en las acuáticas. Las que son de colores como verdes y las que son de colores que no son verdes. Por lo general son tonos rojos, amarillentos, un poco cobrizos o blancos. Este tipo de plantas necesita una cantidad exagerada de luz. ¿Por qué? Porque ahora sí que la proteína que se encarga de hacer la fotosíntesis en estas plantas es diferente. Entonces tenemos que agregar muchísima más luz. Y hablamos de lúmenes por litro, que es la medida que vamos a estar trabajando para poder usarla en un tanque. La medida proporcional es un lumen por litro. Aproximadamente los lúmenes y o sea, los lúmenes por litro es básicamente una lámpara que alcance a dar la iluminación completa a todo ese tanque. Básicamente hay tablas que nos explican la luminosidad o los lúmenes que nos aporta un foco de ciertos watts. Sin embargo, las lámparas especializadas para esto suelen darnos ya la medida como tal en las cajas y en todo esto, pero esto ya va variando y es algo que tenemos que ir trabajando con el tiempo para poder decir cuántos lúmenes por litro, aunque obviamente no es una regla hablar de que ocupas exactamente un lumen por litro, ya que puede haber acuarios que requieran 0.5, 0.2, 0.3 o incluso 1.5 dependiendo de las plantas. Pero en general de iluminación tienen que tener en cuenta esto. Ahora bien, ya dices, más o menos ya sé qué cantidad de luz darle al tanque. Cabe recalcar que un periodo o el periodo fotosensible de las plantas es un periodo de tiempo en el cual las plantas necesitan estar en contacto con la luz para hacer la fotosíntesis y poderse mantener. Este periodo de tiempo debe de rondar entre las 10 y las 12 horas al día. Todos los días tenemos que tener en cuenta que debemos de darles a nuestras plantas de 10 a 12 horas. Es importante por eso trabajar con timers o con ciertos reguladores
de tiempo que nos permitan mantener a nuestras lámparas trabajando de forma adecuada para darles el tiempo necesario. O pues podemos hacernos a la rutina de cuando vayamos al trabajo, a la escuela, prender las lámparas, cuando regresemos y antes de irnos a dormir o algo, apagarlas, porque siempre sean horarios un poco constantes. ¿Qué más es importante mencionar en cuanto a la iluminación? Importante es mencionar que la luz es como tal una energía que pues va a atravesar el agua, pero el agua pues es como tal una materia, entonces impide el paso de la luz. Entonces después de ciertos centímetros de agua la luz ya no alcanza a penetrar de forma óptima. Es por ello que se recomienda, o lo estándar, o lo que muchas personas recomiendan, es mantener acuarios de menos de 50 centímetros si es que no vamos a tener tanques con cañones, se llaman así, a estos, o con lupas, que son como tal aumentos de vidrio o estructuras que hacen que la luz tenga una mayor intensidad y por ende pueda penetrar aún más dentro del agua. Pero en lo general es darles 50 centímetros como máximo para poder alcanzar a darle luz de forma óptima tanto a la parte alta como a la media como a la baja del tanque. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuanto a iluminación. Ahora bien, es cierto que existen muchos colores de luz, no solamente tenemos el color blanco o el amarillo, que es el de los focos normales. Sin embargo, si nos ponemos a pensar, pues hay luces LED rojas, azules, amarillas, rosas, etcétera, etcétera. Y cada luz tiene una onda electromagnética de diferente amplitud y longitud que va a generar como tal en la planta diferentes efectos. ¿Por qué? Porque la planta va a poder absorber de mayor, en mayor facilidad o de mayor forma un tipo de luz en específico. ¿Por qué? Porque la onda que representa esa luz es más fácil de adquirir para la planta, ¿no? Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Es como decir, un coche pues puede correr con diésel, gasolina de la Magna y de la Plus, que son como varios tipos de gasolinas, pero sirve mejor con la gasolina de tal tipo. ¿Por qué? Porque esta gasolina tiene unas características especiales, ¿no? Pues es igual a las plantas. Las ciertas luces les van a ir mejor. Por ejemplo, las luces rojas suelen ser bastante mejores para la captación de las plantas. Sin embargo, no es recomendable tener solo luces rojas. ¿Por qué? Porque se llega a proliferar la alga, la cual ustedes deben de tener en cuenta que un acuario plantado va a estar presente sí o sí, o sea, en mínimas cantidades o en mucha cantidad, pero siempre va a estar presente el alga. Y si tenemos un exceso de luz, es más fácil que la alga prolifere y nos haga ver feo al tanque. Entonces, vamos a tener que hacer una combinación, un balance entre luces rojas, azules y blancos fríos, se llaman así este tipo de luces. El blanco frío es una luz que como tal tiene una onda pues muy característica, o es aquella luz que no tiene, o sea, que no se calienta el foco, o sea, que es LED pero que no tiene una emisión de calor tan evidente, o que es un blanco, o sea, como de nieve, o sea, muy frío, o sea, por así se dice. O sea, no tiene tonos de amarillo ahí metido. Y este es el tipo de combinaciones que tenemos que hacer. Obviamente las lámparas profesionales traen incluidas LEDs amarillos, azules, verdes, de muchos tonos. ¿Para qué? Para darle ciertas partes específicas al tanque una mayor iluminación, para de esta forma poder nosotros trabajar una planta en específico que por ejemplo es muy difícil de mantener, pero que podamos tener en otra sección del tanque plantas de muy bajos requerimientos. Pero esto ya son cosas muy puntuales y que cada acuarista va a ir trabajando. Obviamente es posible mantener acuarios, por ejemplo este de aquí es un acuario de muy bajos requerimientos, son plantas muy sencillas de mantener, pero que pues podemos, se puede llegar incluso a meter otras plantas por la cantidad de luz que le damos, ya que a ella le da luz solar directa. Pero para que no se me llenara de alga tuve que poner muchísimas plantas y de esta forma ir trabajando. También es importante mencionar que si al tanque le da
media hora de luz directa o resolana o luz indirecta, que le decimos luz natural indirecta, es muy probable que con esa iluminación sea más que suficiente, como de forma pues muy básica, ¿no? O sea, como de forma básica para mantener las plantas. ¿Por qué? Porque un exceso de luz, o sea, tener luz de forma constante en el acuario, o sea, luz natural, luz solar, va a generar una descompensación muy alta y va a generar algas. Por eso es importante mantener luces de forma como artificial, aunque sí es posible que se le dé cierta luz natural, pero eso ya ustedes lo tienen que ir trabajando. Obviamente yo diría que más de una hora de luz solar ya es un exceso y ya nos puede generar problemas, pero si le llega a dar 40 minutos de resolana, pues bueno, ya es muy diferente y sí se puede trabajar de esa forma. Ahora bien, pues eso sería al menos por el apartado de luz. Es lo que tienen que saber como básico de las luces. Cuánta luz poner, qué tipos de luces poner y cuánto tiempo poner. Con eso es suficiente para que arranquen un plantado, ¿sí? Ya con eso ya tienen el pilar fundamental que va a mantener vivos a sus organismos pues de plantas y que va a ayudar a sostener a los demás organismos que introduzcamos. Entonces, en la siguiente parte les voy a hablar acerca de lo que viene siendo el sustrato. Y ya en la tercera parte yo creo que les voy a hablar de todo lo que falta, que es básicamente las plantas y la filtración, lo cual es algo más rápido, pero este es uno de los puntos más importantes. Así que gente, estén atentos. Mañana subimos el siguiente video, vamos a estar intentándolo subir rápido para que estén al tanto. Y si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios, síganos en Facebook, nos encuentran como Aqua Infinity Channel. Y sería todo por mi parte, así que nos vemos después.